Primero, un placer verte. Tanto Igualmente. nos vemos que no nos cruzamos ahí por CETOM con el tema. Y a ver qué temita, ¿no? El vínculo entre la endocrinología, o sea, las enfermedades metabólicas, la endocrinología y el COVID-19. Este COVID-19 da para todo. Realmente. No sabe nada. Hasta el día de hoy, es muy raro una enfermedad que en tan poco tiempo se sepa tanto. No te asustes cuando se escuche la imagen, mientras se escuche, que en tan poco tiempo se sepa tanto. En menos de 120 días se sabe muchísimas cosas y a su vez no se sabe absolutamente nada. Porque no se sabe la causa de semejante agresión, no se sabe qué respuesta va a tener, no se sabe qué consecuencias va a tener a futuro un paciente que se infectó y el que se complicó, qué le va a aparecer dentro de 2 o 3 años, a lo mejor relacionado con esto. Entonces la verdad que no sabemos nada y sabemos muchísimo. Es un contrasentido, pero es así. Y yo personalmente creo que la endocrinología va a tener un rol muy, muy importante en todo lo que está apareciendo sobre COVID, sobre todo en el manejo futuro de los pacientes. Así que bueno, nos vas a contar un poco el vínculo de la endocrinología con el COVID. Sí, así es. La verdad que la situación es bastante complicada, así como usted lo ha dicho, todas las charlas que venimos viendo acá con el equipo. Bueno, todas las sociedades médicas se han puesto con esto y como dice usted, se sabe mucho del virus, pero hay mucha incertidumbre de cómo puede terminar esto, cómo va a ser, o sea, hoy sabemos algo y mañana no sé qué pasará, porque es absolutamente dinámico, Ha visto que todo lo que se hace va cambiando momento a momento, es absolutamente dinámico. Hay más de 10.000 publicaciones médicas respecto al tema. Nosotros sustituimos de manera fisiológica las hormonas que faltan y hacemos tratamientos de enfermedades que están, digamos, de hormonas que están producidas en exceso. Dicho de manera rápida, como para que la gente sepa de qué estoy hablando, bueno, sería eso. Y bueno, y como en general, digamos, de las patologías en general, el hipotiroidismo, que es lo que la gente, digamos, más habituada está a escuchar, es la patología más frecuente en el mundo, digamos, y en la endocrinología, bueno, digo, como prevalencia, ¿no? Y en la endocrinología es una de las primeras enfermedades que tenemos que tener en cuenta. El hipotiroidismo es la falta de hormonas tiroideas. Todos tenemos tiroides a la condición que dicen los pacientes, yo tengo tiroides, sí, todos tenemos tiroides. Lo que puede suceder es que hay un déficit de hormonas tiroideas y que nosotros las tenemos que sustituir adecuadamente. El otro asunto acá es, como digamos, para ir respondiendo preguntas que los pacientes han ido haciendo, las inquietudes que tienen, es si el hipotiroidismo tiene riesgo. ¿Menos la primera parte o no se escuchó? A ver, repasemos. La gente, o la pregunta es si el paciente hipotiroideo tiene más riesgo del COVID. Hasta acá llegamos. Exacto. Lo que tenemos que aclarar es que la respuesta es que no. Claro, la infección por COVID la vamos a tener todos. Bien, una cuestión, no todos, pero 60-70% de la población probablemente la tenga. El tema es el riesgo que tenga de entrar en esa parte del paciente serio, paciente grave. Nosotros siempre decimos, claro, hay un 80% de la gente que la pasa que casi ni se entera. Hay otro porcentaje que se entera pero la pasa bien, otro porcentaje que tiene que estar internado, de ese porcentaje hay una parte que tiene que estar en una terapia y los que terminan mal con fallecimiento y demás, los casos que leen, hay gente que está en esa categoría que llegó a un extremo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver
de lo metabólico, de lo endocrinológico, cómo proteger a la gente, cómo cuidarlos para que no lleguen a ese estado. Y si llegan, ¿qué tienen que hacer ustedes? Claro. Bueno, acá lo que yo les estaba explicando, que el hipotiroideo no es que tiene más riesgo de infectarse con el COVID. El riesgo igual que toda la población. Siempre y cuando esté bien adecuadamente sustituido, no va a tener más riesgo que otro que no lo tenga, digamos. Pero hay un caso particular, y también nosotros tenemos pacientes con cánceres de tiroides donde uno los opera a los pacientes, se quedan sin hormonas tiroideas, son casos muy, muy particulares, y en ese caso puede verse más susceptible el paciente a adquirir alguna cuestión infecciosa. Puede verse. ¿Qué hacemos acá? Que es otra consulta que también yo he estado recibiendo y la inquietud de los pacientes. De tiroides, eso hay que aplazarlo, digamos, hay que postergarlo. Ustedes han hablado también de la cuestión quirúrgica y de las posibilidades de operarse. ¿Cuándo son las posibilidades de operarse? Bueno, estos son pacientes cirugías electivas y programadas, no son cirugías de urgencia, digamos. Entonces, son casos muy particulares que donde el paciente no tiene que salir corriendo a operarse porque cree que es una urgencia. No es una urgencia, esto tiene que quedar claro porque ha habido muchas preguntas. No son urgencias, son situaciones que uno las tiene que reprogramar para poder estar en un ambiente seguro, digamos. Eso lo puede explicar mejor usted en cuanto a las indicaciones quirúrgicas. Pero lo que tiene que quedar en claro es que no son cirugías de urgencia. Nosotros volvemos a sustituir al paciente, lo dejamos en una situación fisiológica apta para que tenga su vida normal, y luego cuando veamos que la situación se pone más tranquila, por así decirlo, bueno, ahí reprogramaremos con el cirujano, lo hablaremos de nuevo, y ahí intentaremos operar al paciente ese específico, digamos, que reprogramar su tratamiento para que todo esté más seguro para el paciente, para el médico y para el entorno del paciente y de nosotros mismos. Esas son las dos patologías, digamos, una de las frecuentes que quería hablar. No sé si hay alguna duda de algún paciente o... No, eso está clarísimo. A ver, hay que aclarar a la gente, el COVID-19 no es una enfermedad metabólica, pero el que tiene patología metabólica, sin duda, y sobre todo lo que se ha visto con los pacientes diabéticos a nivel de glucosa, los lípidos, la presión y determinadas enfermedades, se agrava. Todavía no se sabe por qué, entonces tratemos de tener la mejor estadio. Hay un tema que entre todas las cosas me va a hablar un rato de suprarrenales, porque no serán tantos los pacientes, pero los que tienen insuficiencia suprarrenal. Y quiero que me contes algo de la famosa vitamina D, que está tan en moda ahora, están preocupados todos, de dónde se saca, de dónde se consigue, cómo lo obtenemos para estar más seguros. Contanos un poco. Bueno, la insuficiencia renal, la insuficiencia suprarrenal también es otro déficit hormonal por falta de tiene un déficit de esa hormona, que es una hormona vital, digamos, la necesitamos para poder vivir, para poder, digamos, afrontar situaciones de estrés. Si no las tenemos, corremos riesgos. Entonces, lo que hacemos nosotros es sustituir con corticoides de esos pacientes. La gente por ahí se confunde con toda esa información, que además ha habido oleadas en las cuales, como eso se trató como algo inflamatorio, bueno, demos corticoides para desinflamar, y después resulta que se alteraba la inmunidad, entonces no demos corticoides. Y exactamente. Bueno, hoy todavía la terapéutica en todo el mundo es prueba, acierto, prueba y error, prueba y comprobación. No hay una vacuna. De todas maneras, bueno, estos son pacientes muy específicos que lo tiene que manejar un médico en particular, no son los pacientes comunes, digamos. Entonces, la vitamina D.
la vitamina D. Vamos con la D. Porque todos me preguntan, ¿de dónde consigo vitamina D? ¿De qué alimento está? ¿De dónde lo saco? ¿Cómo lo consigo? No. Ese es el gran tema también, y también fue motivo de debate y de un montón de publicaciones médicas, también justamente todas actuales referidas a la vitamina D y a las infecciones respiratorias y virales, justamente. La vitamina D es una hormona, les cuento también, es una hormona, se sintetiza en el cuerpo y a partir del sol. Entonces, ¿dónde toma la vitamina D? Del sol. Es la mayor fuente de vitamina D, porque los alimentos, los lácteos, por ejemplo, tienen un poco de vitamina D, pero no es la cantidad adecuada que nosotros necesitamos. El vínculo adiposo, la vitamina D va ahí y no logra llegar a trabajar a donde necesitamos realmente que trabaje, que generalmente la mayor, digamos, la acción principal es en el hueso, pero estamos viendo otras acciones que están en el pulmón. Bastante interesante toda la información que se dice. Inclusive hay propuestas de tratar o de prevenir las infecciones de COVID con vitamina D, pero bueno, no hay ningún trabajo que avale eso. Lo que pasa es que tiene tantos beneficios la vitamina D que uno diría, bueno, le demos vitamina D, si total es un medicamento barato y lo tenemos al alcance de la mano. Y bueno, yo lo suplementaría. Obviamente, si estoy ante un paciente que tiene un déficit, ¿no? Tampoco le vamos a dar vitamina D a todo el mundo porque me parece que va a curar una infección, ¿no? Nuestros pacientes son deficitarios. Nosotros medimos la vitamina D a todos los pacientes, o a casi todos los que se puede, porque también es un dosaje caro. ¿De dónde obtengo vitamina D de forma natural? Ya lo dijiste, del sol. El sol. Y los lácteos pueden estar suplementados con un poco de vitamina D, pero no es lo suficiente. Después, al bajar de peso, van a absorber un poco más de vitamina D, pero de todas formas no es sencilla la suplementación fuera de la vitamina D en sí que nosotros le damos a los pacientes. O sea, si uno toma sol media hora por día en la espalda, en las piernas, para evitar el riesgo de cáncer de piel y toda la demás historia, con media hora ya sería suficiente como para poder tener un nivel más adecuado. Y otra pregunta, ¿cuál es el nivel adecuado? Más de 30. Generalmente más de 30 de vitamina D es un nivel adecuado. De hecho, que también se habla hasta 40 y 60 para este tipo de pacientes. O sea que hay mucha información y bueno, hay que ver cómo la aplicamos también, ¿no? Y cómo los tratamos nosotros. Tampoco podemos decir, bueno, tengo un paciente que tiene una infección respiratoria, bueno, le doy vitamina D por las dudas. No, o sea, todo tiene un criterio médico que hay que seguir. Mirá, qué interesante lo que estás diciendo, porque si uno analiza distintas cosas que ha pasado con este virus, ha afectado primero gravemente a países que estaban en invierno, donde hacía frío, entonces el virus vivía más, donde no había mucho sol porque estaban en invierno, entonces el paciente tenía menos vitaminas, que este tipo era justamente. Sí, justamente hay un trabajo que muestra esto. Bien. Hay un trabajo que muestra cómo hubo más frecuencia de infecciones de COVID, y bueno, ahora justamente tratando a los pacientes con COVID, ¿no? Que hubo más incidencia de pacientes, de infecciones por COVID en pacientes donde había déficit de vitamina D. De hecho, que había en los pacientes con menos vitamina D, pareciera ser que tenían más posibilidades de infecciones que los que tenían un nivel más óptimo, más de 30. Pero bueno, son todas conjeturas también, ¿no? Es todo tan nuevo que no le podemos echar tampoco la culpa al déficit de vitamina D, que sea igual a infectarse por coronavirus, ¿no? Creo que todo tiene que tener un... Ahí hay un pacientito, Pablo Leonardo, que pregunta si el estrés influye en los pacientes con hipertiroidismo. El estrés con el hipertiroidismo. Y a ver, ¿qué es primero? ¿El hipertiroidismo o el estrés? En general, lo que pasa es que el paciente hipertiroidismo es muy especial.
inclusive puede no saber que está hipertiroideo y piensa que está estresado. Justamente vienen porque se sienten cansados, estresados, que no pueden dormir, y cuando uno empieza a investigar un poco más y a dosar hormonas, se da con que está hipertiroideo. O sea que yo diría más bien que hay que ver si realmente tiene estrés o es hipertiroidismo. El hipertiroidismo no es lo más frecuente tampoco, ¿no? Claro. Y puede tener las dos cosas, además, ¿no? O puede tener las dos cosas, sí, seguro que sí. Pero no sería no sería el estrés lo que desencadena el hipertiroidismo, ¿no? Claro, quedó claro. Y a eso iba la pregunta de él. Es decir, si el estrés le iba a generar hipertiroidismo, le iba a generar un montón de cosas, así que trata de bajar un cambio y aprovechar todo esto. Hagamos ejercicio físico, bajemos un poco el nivel de ansiedad, resiliencia, sigamos los consejos de la psicóloga. Sin duda, mucha paciencia y tolerancia en esta época de COVID, vamos a tener que tener todos. Bueno, hablaste de la tiroides, hiper e hipo. Hablaste de la insuficiencia suprarrenal, que hay pacientes que están muy interesados. Sí, no es demasiado más lo que quería hablar. Lo de la vitamina D me parecía que era un tema muy importante y que los pacientes por ahí no sabían, y que en nuestra comunidad de pacientes hay pacientes con déficit de vitamina D que nosotros los tenemos a todos sustituidos, suplementados, y los controlamos siempre, y bueno, y es muy importante que no dejen de tomar la vitamina D por todo esto que estamos hablando. Mirá, no quiero Ana, te interrumpo un segundo, porque ahí están siguiendo desde Campiñas, Brasil, el doctor Tiago Diniz. Así que... muy bien. ¿Qué repercusión que tenés? Somos internacionales. Bueno, eso de la vitamina D me parece súper interesante, porque aparte de la acción sobre el hueso, es todo este tema sobre el sistema inmune y respiratorio. Me pareció súper interesante, y creo que tenemos que continuar haciendo lo que estamos haciendo siempre, que es el control preventivo de nuestros pacientes, tanto antes de la cirugía como después, y que después lo tienen que seguir tomando, y es muy importante. Les repito que no es que vamos a prevenir que se vayan a enfermar, pero es una herramienta más para protección, digamos. No es que esto los va a hacer inmunes al virus, pero sí nos ayuda a proteger otras cuestiones metabólicas. La otra cosa que no puedo dejar de lado es la diabetes. Ya han hablado mucho de diabetes, no me voy a meter demasiado en eso. Contame. Bueno, yo voy a seguir diciendo lo que decía Sole, que me pareció muy interesante lo que ella habló la otra vez, súper instructivo para los pacientes, y voy a hacer hincapié en las mismas cosas, digamos, el monitoreo diario de los pacientes. Y como empecé en la charla, que las 3 cosas más importantes para nosotros los endocrinólogos por el riesgo que implica es la diabetes, la obesidad y la insuficiencia renal. Así que vamos con la diabetes, que son pacientes de riesgo y que además se han visto en todas las publicaciones que he leído que son uno de los pacientes con más riesgo si adquieren la enfermedad, ¿no es cierto? No es que tengan más posibilidades que otros de infectarse con el COVID, pero de pasar eso pueden tener una situación más compleja estando enfermos. De hecho, que son los pacientes de más riesgo junto con los cardiópatas y los hipertensos. Entonces, bueno, hacer hincapié en eso, en las medidas de higiene dietéticas, que son las que siempre venimos diciendo acá, lavarse las manos en la casa, antes de entrar a la casa, el cuidado que tienen que tener con la alimentación, que ustedes también han estado hablando respecto a la alimentación, a las cosas que traen del supermercado, cómo limpiar los alimentos, cómo guardarlos, etc. Hacer ejercicio físico, no pueden quedarse sedentarios los pacientes, no pueden quedarse sedentarios, tienen que por lo menos media hora por día, no estar todo el día sentado o acostado, sino que cada tanto moverse. La otra cosa es el monitoreo diario también de las glucemias, como dice Soledad, varias veces al día en el caso de los pacientes que usan insulina y que no están muy bien compensados, pero por lo menos hacerlo diariamente, con objetivos muy claros que son entre 80 y 130 en ayunas,
y a las 2 horas de haber iniciado la alimentación hasta 180 es aceptable, digamos. Por supuesto, la comunicación con el médico es fundamental porque como son pacientes que pueden adquirir infecciones ya de por sí, si está descompensada la glucemia, entonces tenemos que estar al tanto de eso para ver cómo modificar la medicación, la insulina, lo que haga falta. La hidratación es otro asunto muy, muy importante porque son pacientes que no se hidratan correctamente y que justamente con la hidratación uno puede reducir las glucemias estando en la casa. Después el soporte de la medicación, o sea, no quedarse sin los medicamentos, como van a estar en aislamiento, tratar de tener la cantidad de medicamentos que les haga falta y que no se queden sin medicación. Y bueno, y estar en comunicación con el médico siempre ante cualquier duda. Vos sabés que recién cuando dijiste, hablabas del tema de obesidad y demás, ¿no? Estaba leyendo hoy un informe español que ya ellos están haciendo esto que llaman desescalada, porque escalaron y ahora están desescalando y prácticamente todo el mundo ha aumentado entre 3 a 5 kilos en su confinamiento, en estos prácticamente 3 meses que han tenido ellos de confinamiento. Probablemente nosotros nos encontremos, ¿ahora me escuchás? Sí, probablemente nosotros nos encontremos con un panorama muy parecido, ¿no? No sé cuánto será, pero el promedio ha sido entre 3 y 5 kilos y ya lo consideran como que eso es normal. O sea, esto también para que no se amargue tanto de que esto va a ser y va a haber que trabajarlo mucho, pero bueno, es lo que tal cual. De hecho, también esta es otra, son consultas de los pacientes cuando uno los está llamando y está hablando con ellos, la preocupación que tienen de que no puedan bajar de peso. Yo les digo que, bueno, no hay que estresarse con eso porque estamos en una situación muy particular y no podemos pretender que van a bajar de peso ahora. Por lo menos mantenerse en el peso, subir, probablemente vayan a subir, que es lo que se está diciendo ahora, también leí el artículo, y me parece que, bueno, hay que tener paciencia, hacer las cosas que uno puede hacer, y me parece que el entrenamiento en la casa hay que hacerlo. O sea, no podemos quedarnos sentados viendo televisión. Hay gente que está trabajando, hay mucha gente que sigue trabajando, y el trabajar en la casa también tiene su cosa, su cuestión, que por ahí uno no puede despegarse fácilmente del trabajo, pero hay que buscar un horario para hacer algo de ejercicio físico. Ya han hablado acá también sobre todo este tema del ejercicio físico, el movimiento, y me parece súper útil que el paciente haga esto, no se puede quedar sedentario. Y eso va a ayudar mucho para el control, hablando de diabetes, para el control de las glucemias también. Bueno, sí, desde la endocrinología tenemos que tratar de que nuestros pacientes, cumplan con las indicaciones médicas de los controles hormonales, que es muy importante, no dejar la medicación, ante la duda comunicarse. Nosotros estamos abiertos y estamos atendiendo a todos los pacientes, nos hacen consultas y tratamos de estar al día y de responderles, si hay que nos puede. En cuanto a la diabetes, tratar de mantener los registros glucémicos adecuados, los niveles en ayunas que dije entre 80, 70 y 130, a las 2 horas de comer hasta los 180, no dejar las hormonas tiroideas tampoco, no salir corriendo para una cirugía de tiroides porque no es una urgencia, tomar vitamina D y tomar sol. Y los pacientes que vienen suplementados con vitamina D, seguir haciéndolo, no dejarla. Siempre les digo eso también a los pacientes porque les doy las indicaciones y después creen que a los 2 meses ya no se toma más y hay que seguir tomándola. Más en esto con lo que les acabo de contar, que me parece súper interesante, seguir con la vitamina D. Así que nos tengamos paciencia y tolerancia en esta nueva normalidad. Bueno, un beso a todos los pacientes. El lunes nos vemos. La semana que viene tenemos pacientes y familiares de pacientes para que charlen de este proceso de obesidad. ¿Estamos? Un beso a todos. Chao. Gracias.
Por favor, gracias a ustedes. Chao.